Nada, pues profe, el problema que le comenté enviándole el correo Recordámelo, Marlon. La descarga del AutoCAD, del AutoCivil. Ya, cuando tú lo descargas y le dices instalar, ¿no te lo quiere dejar instalar? Pues al final me aparece como que, ya digo, Windows está buscando como dónde está el archivo, pero no lo encuentra, el acad.es. Ah, ya, bueno, entonces, a ver, una posible solución es que tú voy a compartir pantalla. Cuando uno instala el AutoCAD o el Civil, que uno instale, en el computador de uno, él crea una carpeta. Entonces, cuando uno se va al explorador de Windows, y en el explorador de Windows va al C, es tu disco duro, y en C está Autodesk. Y ahí te aparecen los programas que han sido instalados como tal. En mi caso, si yo me meto a Civil, aquí aparece el archivito de setup para correrlo. Si cuando tú abres el programa no te quiere correr, vuelve a ejecutarlo estando desde esta carpeta. Cuando le haces doble clic en setup o le das botón derecho del mouse, ejecutar como administrador, él hace el proceso como si se fuera a instalar recién bajado. Ensaya ese proceso a ver qué te sucede después de ejecutarlo. ¿De acuerdo? Listo, profe, lo intento y le aviso entonces. Vale, no hay problema. Sin embargo, yo ya voy a apuntar aquí. Ahora voy a compartir. Voy a apuntar aquí, compartir el AutoCAD portable. AutoCAD portable. Hay una persona que lo craqueó y logró volverlo portable y lo compartió. Yo en algún momento lo bajé y por ahí lo debo tener. Voy a buscarlo y se los comparto. Con el portable simplemente le dan doble clic al portable que yo le mande y él le abre dispositivo, le abre AutoCAD y con ese podrían trabajar las primeras prácticas, mientras que le dan solución al problema que se le está presentando, al que se le presente, ¿de acuerdo? Listo, profe, listo. Vale, sí, listo. Sí, profe. Muchas gracias. Problem. Con gusto. Ahora, si le sigue poniendo mucho problema, normalmente, ¿qué sucede? Toca copiar la información que tú tienes en tu computador a una memoria o subirla al drive, hacer una copia de respaldo, un backup que se llama. Y lamentablemente a la gente no le gusta, pero la mejor solución es formatear el equipo. Y cuando se formatea, pues se borra todo. Por eso hay que hacer una copia de las cosas importantes, las fotos, los trabajos de Word, los trabajos de Excel, los PowerPoint. Y se formatea. Y cuando uno formatea el equipo, pues el técnico que lo hace vuelve a instalar todos los programas y queda como cuando recién lo compraron, queda trabajando mejor de lo que le ha estado trabajando, porque se borra todo lo que es basura y lo que tenga que hacer que se dificulte que él trabaje bien. ¿Por qué? Porque a veces uno busca en internet cómo soluciono tal cosa y hay gente que colabora y muestra cómo dar soluciones, pero como no siempre son las mismas problemáticas las que uno tiene, uno puede gastarse una semana, 2 semanas tratando de solucionar el problema y este dijo que cámbiale tal cosa, entonces no va y la cambia. Este dijo que borrele tal cosa y no va y la borra. Y a veces no le da solución a eso y se pasa mucho tiempo. Entonces, pues va más uno a la fija si hace el proceso de formatearlo. Lo único es que tienes que hacer respaldo de tus cosas importantes, porque cuando lo formatean, pues borran todas las cosas, ¿no? Pero una formateada es cuestión de un día. Entonces, pues va uno a la fija de que no gasta una semana, 2 semanas tratando de solucionar un problema que a la final pueden llegar a la conclusión el mismo técnico de que lo mejor es formatear. ¿De acuerdo el comentario? Sí, profe, muchas gracias. Vale, yo más o menos venía por eso mismo porque pues un compañero me compartió el archivo, pero no me sirvió. No te quiso dar. No. Sí, a veces por más que uno le hace, no. Eso casi a veces, muchas veces el problema del sistema operativo y la única forma de arreglar el sistema operativo es reinstalando el Windows. Ok, profe, vale, muchas gracias. Vale. De todas maneras, yo les mando el portable y prueben a ver con el portable cómo les va.
porque si con el portable les abre, pues podrían trabajar hasta la práctica número 26. Ah, de acuerdo, profe. Sí, dale, muchas gracias. Con gusto. Bueno, ¿qué otra inquietud, duda o problema? Pues en mi caso no sé si están en los videos, pero yo quería preguntarle sobre... Yo recuerdo que cuando vi el curso usted nos enseñaba un método para calcular la altura, o era así la altura del texto dependiendo Sí, a la... de acuerdo. Te lo voy a... vuelvo y te lo recalco, no hay problema recalcártelo. Ahora, no les dé pena preguntar o las cosas. Lo que, cuando yo le digo a la gente, vaya, vuelva y mira el video o no le contesto nada, es cuando recién estamos empezando y me pregunta cosas que tienen que ver con esa práctica que usted tenía que entregarme mañana, por decir algo. Usted tenía que darse los videos de eso, pues no le voy a contestar si usted no los ha visto. O sea, pero en este caso, lo que tú me estás preguntando es algo que tiene que ver con algo de más adelante, muy, muy, muy adelante. Entonces ahí no hay problema de que yo te diga cuál es. La solución para eso es la siguiente. Voy a compartir la pantalla de Civil para que me entiendan el concepto. Lo tengo abierto aquí. Cuando tú haces un dibujo dentro de AutoCAD o dentro de Civil, él está en medidas reales, en las unidades que tú hayas asumido, metros, centímetros, las unidades que tú hayas asumido. Normalmente las unidades son metros, ¿no? Con las que vamos a trabajar, excepto la gente que trabaja mecánica, que trabaja milímetros o pulgadas, pero casi siempre nosotros vamos a tener metros. Entonces, técnicamente, cuando uno tiene un dibujo, voy a hacer un dibujo cualquiera, o voy a abrir un dibujo cualquiera. Por ejemplo, este que di en la clase esta mañana a los de 3D. Entonces, cuando uno tiene un plano de algo, digamos que en este caso tengo esta casa vista por arriba, pues las casas tienen unas dimensiones. Si yo le digo distancia y toco, por ejemplo, de aquí hasta acá arriba, me dice que esta casa tiene 18 metros aproximadamente. Entonces, si esa casita yo la quisiera colocar dentro de un papel que sea un tamaño carta, y el tamaño carta mide 0.21 por 0.27, 27.9. 27.9. ¿Qué pasó? Arroba punto 21, punto 27.9. Es el tamaño de una carta. Entonces, una carta al lado de una casa, pues es pequeñita, porque es un papel tamaño carta. Entonces, ese papel tamaño carta tendría que crecer unas cuantas veces para que cubra la casa. Y de ahí sale la escala del dibujo. Entonces, si ese papel al cual le voy a poner un margencito aquí ya, y le voy a hacer una rayita acá abajo para que asumamos que es un rótulo, o lo imaginemos como un rótulo. Listo, entonces este sería nuestro rótulo. Si eso es ese rótulo, digamos lo que se llame carta. Estoy en clase. Dame un segundo, por favor. Tranquilo, profe. Perdón, no oí. Está en clase. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Ese dibujito, que yo lo voy a llamar carta, eso lo vemos más adelante. Aquí lo estoy explicando muy rápido para darle la respuesta al compañero. Tendría que crecer no sé cuántas veces para cubrir la casa, pero ¿cómo hacemos para calcular cuántas veces debe cubrir? La casa ya vimos que medía 18, entonces calculadora, 18 metros que mide la casa, dividido punto 25 que mide el papel, eso me da 72. Significa que ese papelito tiene que crecer 72 veces para cubrir la casa.
pero una escala 1.72 no es comercial, entonces nos vamos a hacer a 75 o a 100. Voy a hacerlo por 100 para que quede más fácil. Entonces, si yo hago crecer esta figurita 100 veces, pues ya esa figura cubre la casa, y eso significa que este plano está a escala 1:100. Y como el plano está a escala 1:100, si yo le voy a poner un texto acá que diga casa, vista superior de casa, la norma dice que los tamaños de los textos son de 2.5 milímetros. Eso te lo debió haber enseñado el profesor de dibujo de ingeniería, te lo debió haber enseñado yo, si estuviste conmigo, ese tamaño. Entonces, calculadora, 2.5 milímetros en metros es 0.0025. Multiplicado 100 veces que creció el papel, eso da 0.25. Significa que si yo quiero poner un texto aquí, la altura tendrá que ser 0.25. Entonces yo voy a Annotate, voy a texto, Sync Online, Middle, lo pongo por aquí, le digo que la altura es 0.25, la rotación es 0 y coloco vista superior casa, enter y enter. Y observa que ya aquí me quedó el título para esta casa en este papel a un tamaño que cuando yo lo imprima, cuando genere este PDF, la altura de la letra va a ser 2.5 milímetros. No sé si con eso te quedó más o menos claro. Sí, profe, esa es una de mis preguntas. Si alguien más va a preguntar, pues que pregunte para que siga yo. la rotación. Dale, ahora, esto lo vemos más adelante, ¿no? Si estamos en el curso en cualquiera de los cursos de 2 dimensiones. Si tú estás en el curso de 3 dimensiones, pues ya deberías de manejar. Y hay un video que se llama altura de test. A la gente de 3 dimensiones yo le voy a estar enviando de nuevo los videos de 2D, pues para que se acuerden cuáles hay si necesitan volverlos a ver. Sí, Bueno. es que estoy como recordando algunos temas para comenzar a adelantar prácticas y los parciales, entonces es como... Ok, perfecto, no hay problema, está bien, no hay problema. Bueno, ¿algún compañero va a preguntar algo o puedo ir preguntando al profe? Pues siga preguntando mientras que algunos se decide. No, pues algo, digo, el archivo, ¿dónde lo vas a enviar o...? Les envío el link al correo. Yo ya, aquí, lo que pasa es que me cogió el tiempo y no se los he enviado, pero mire que aquí les estoy armando un correo resumen de la semana, de esta semana, y aquí ya están los links de los videos de esta semana, están los videos de esta semana que pasó o está pasando, y está el material de apoyo que pueden necesitar, está el link de la conexión de ahorita, y aquí les voy a juntar el del video, el link del portable. Ok, perfecto. Listo, ahorita se los envío. Bueno, ¿qué otra pregunta hay? Siempre voy a hacer eso, voy a hacer un enunciado que diga resumen semana tal y colocaré los videos que ya vimos y las clases que ya se dieron. Y cuando le coloque informativo es porque necesito aclararles cosas nuevas. Informativo nuevo, resumen viejo. Bueno, ¿qué otra pregunta hay? ¿Te acabaron las preguntas? Buenas noches. Buenas noches, mijo, cuéntame. Respecto a la poligonal, sino que yo en cierto punto cuando tomé el video como referencia, pues me guié de lo que iba realizando usted en el tutorial. ¿De acuerdo? Pero de ahí en adelante tomé como referencia los ángulos internos. ¿Se puede desarrollar de esta forma? Sí, o sea, la forma, ¿qué deseo yo con esa práctica? Que tú practiques hacer coordenadas, que practiques hacer rumbos, que practiques hacer azimut. Ahora, si tú lo desarrollas con un solo estilo, pues tú estás en total libertad. Lo que yo deseo es que practiques las diferentes combinaciones que les enseñé. Azimut, ángulo negativo o positivo, rumbo, o por deflexión, o que sumes y diga, bueno, si yo tengo deflexión, el profesor dijo que si le sumaba 180 tendría el ángulo externo, o si yo tengo el azimut y le resto el ángulo de deflexión, tengo tal ángulo. Es que hagas mentalmente esas operaciones para que lo puedas. Por eso te entregué un poco de ángulos ahí y tú vas mirando, ¿cuál me sirve? Me sirve este, te lo hago. Me sirve este, lo hago. Para que practiques, el objetivo es practicar.
porque a la final yo no tengo la forma de saber con qué ángulo lo hiciste. A la final yo veo una poligonal y no sé cómo la hicieron. Solo sé que la poligonal tiene el tamaño que tiene que tener y las medidas que tiene que tener, pero no sé nada más. ¿Sí es claro? Ah, ya, pues, muchas gracias. Vale, con gusto. Porque mira un ejemplo, te voy a poner un ejemplo acá. Yo puedo hacer aquí una línea que mida, por ejemplo, 10 metros. Esta línea tiene 10 metros. Pero yo podría hacer otra línea más, a partir de este final, copiando y que quede a 90 grados. Y ya tengo esa línea ahí y también tiene 10 metros. Y después podría decirle rotar esta línea, copiando a menos 90. Ya queda para abajo. Disculpa, queda para arriba, creo. Esta línea de aquí, copiar a menos 90 y ya queda para abajo. Pero tengo que cambiar las unidades. ¿Por qué me está cogiendo las unidades para allá? Una línea RO de aquí, este final, copiar a menos 90. Unidades. Unidades. No está closewise, direction. Ok. Está en el 0. Una línea de aquí. Arroba 10. Arroba 10. Ángulo 45. Porque no está una línea de aquí, arroba 10, ángulo 90. Entonces esta porque la roto, RO de aquí. Por la posición que tiene la línea. Como la línea va para la izquierda, si yo roto hacia la derecha, negativo, pues quedaría vertical. Entonces tendría que rotar positivo. RO, esta línea de aquí, copiando a 90. Ya queda la de abajo. Y le digo RO, esta línea de aquí, copiando a 90. Y mira que generé un cuadrado, pero no lo hice a punta de rotaciones. Otro dirá, no, la más fácil es hacerlo a punta de líneas. Viene llamada línea y se hace clic aquí, F8 y le pone 10, lo tira para arriba y le pone 10, lo tira para la izquierda y le pone 10 y close. Ambas figuras están bien hechas. Lo que pasa es que una la hice con rotaciones y otra la hice con líneas y ortogonales. Pero ya estando hechas, cuando uno abre el programa, uno solo las ve. Y lo único que yo puedo verificar es el tamaño. Distancia, ¿cuánto mide esto? Pues de aquí hasta acá mide 10, está buena. Y esta, de aquí hasta acá, 10, está buena. Entonces lo único que yo puedo saber es eso. Verificar que el dibujo esté bien dibujado, más no cómo lo hicieron. ¿Está claro? Sí, señor. Otra cosa, profe, respecto para saber qué ángulo tiene. Ok, ¿qué ángulo tiene? ¿Cuál de tantas? Es que lo que... digamos, en este caso, un ángulo externo, digamos, la apertura que tiene ahí, 270 grados, que tiene... de acuerdo, vamos a mirar de esta manera, para que nos ubiquemos. Voy a hacer un polígono de 3 laditos que sea un triángulo y aquí le pongo un tamaño cualquiera. Digamos que esta figura. Entonces, ¿qué sucede? Yo les enseñé que si a mí me da yo les enseñé o les mostré que para nosotros me cambié acá. Este ángulo de aquí, para ustedes, cuando vieron dibujo de ingeniería, inclusive hasta en el colegio, pues es un ángulo interno, ¿estamos? Ese es un ángulo interno. Entonces, ¿qué sucede? Más decimales, cambiamos de tamaño.
Listo. Si yo dibujo este otro ángulo, ese es un ángulo externo, ¿estamos? Ahora, en ángulos, cuando yo tengo el ángulo externo o tengo el ángulo interno, lo que le falta al ángulo interno para volverse 360 grados se llama conjugado. Entonces, el conjugado de 60 es 300 o el conjugado de 300 es 60, porque los ángulos conjugados, su suma da 360. Entonces, técnicamente, digamos que este sería un interno, este sería un externo, pero también podría ser conjugados, ¿no? Ahora, yo les enseñé que el ángulo medido desde el eje vertical hacia la derecha contra otra línea es un ángulo. ¿Cómo se llama ese ángulo? Ese de 150, ¿cómo se llama? ¿Quién se acuerda? ¿Nadie? ¿La de la deflexión? No alcanza a ser deflexión ya. Este ángulo se llama azimut. Ah, el azimut. Los ángulos medidos con respecto al eje vertical hacia la derecha es el azimut. Entonces, este angulito se llamó AZ, azimut. Entonces, ahora, ¿qué sucede? Si esta línea que está aquí, yo la proyectara, continuara la línea en su mismo sentido, o su mismo rumbo, ¿no? Su mismo rumbo. Si la línea continúa su mismo rumbo, ¿qué ángulo se forma entre esta línea y la que continúe? ¿Qué ángulo se formó? ¿Cómo se llama un ángulo que tiene 180 grados? Llano. Llano, muy bien. Entonces, este es un ángulo llano. La continuación de un segmento genera un ángulo llano, o la proyección de ese segmento genera un ángulo llano. Entonces, ¿qué pasa? Llano. Ese ángulo llano, aquí, a partir de la proyección o del ángulo llano de donde yo venía, con respecto a la línea que sigue, se llama ángulo de deflexión. O sea, entre la proyección de la línea y el ángulo de acá, el que sigue, se llama deflexión, ángulo de deflexión. ¿Y por qué este se llama ángulo de deflexión? Porque esto que acabó de pasar ahí es como si yo hubiera cogido la línea, y la hubiera doblado, la hubiera flexionado, la hubiera doblado, ¿sí? La hubiera doblado. Y según este ángulo de flexión, ¿cuánto se dobló? Ah, pues que se dobló 120 grados. Entonces, si yo le digo a él menos 120 grados, pues la línea quedó igualita a la que ya tenía. Por eso este ángulo se llama ángulo de deflexión. Entonces, ya teniendo todos esos conceptos claros, ¿qué va a pasar? Si a mí me dan, ojo, si a mí me dan un ángulo externo, a partir del ángulo externo, ¿puedo calcular el ángulo de deflexión o no lo podría inferir? Con lo que les acabo de demostrar. Sí. ¿Qué operación tendría que hacer? ¿Cómo hallo el ángulo de deflexión si tengo un externo? No importa que se equivoquen, eso no es un examen, eso es asesoría. Y si fuera clase también no importa. Porque Restando los 180 grados. Eso. Si yo cojo el ángulo externo y le resto 180 grados, me da los 120. Entonces, con solo tener el ángulo externo, yo ya puedo calcular el ángulo de flexión. 300 menos 180, pues 120. Ya tengo el ángulo de flexión. ¿Y qué pasa si no me dieran el ángulo exterior? Sino que me dieran el ángulo de deflexión. Si me dijeran, mire, es que usted el ángulo que forma esto aquí como ángulo
Este ángulo que voy a copiar, este ángulo que forma él aquí, que se llama ángulo de flexión, es de 120. Si a mí me dicen el ángulo de flexión, yo podría saber el ángulo externo o el ángulo exterior. Sí, porque es una... Y pues le suman los 180. Eso, cojo de flexión y le sumo 180 y tengo el externo. Eso es... Dependiendo de la figura. No, nunca va a depender de la figura, siempre va a ser igual, no importa que, si tú tienes, ojo, si tú tienes un ángulo de flexión, siempre más 180 te va a dar el externo, vamos a decir verdad. Vamos a mirar, vamos a comprobar. Voy a cambiar el ángulo a esta línea. Voy a poner un ángulo cualquiera. Y voy a medir el ángulo que acabo de dar ahí. No sé qué ángulo tiene, pero lo voy a medir. Vamos a medir ese ángulo. Yo voy a medir este ángulo que está aquí. Ángulo de esto. Me dio 77. 77.89. Entonces calculadora. 180 más 77.89 me está dando 257.89. 257.89. Vamos a medir el ángulo exterior. Sí, profe. Qué pena. La respuesta era sí. Qué pena, qué pena. Tranquilo, no hay problema. Está bien que... No hay problema que debatan las cosas, porque como les dije, bueno, en todos los grupos no lo he dicho, pero ningún profesor las tiene que saber todas. Y esto es un proceso de aprendizaje tanto para ustedes como para mí. Entonces, si yo me equivoco en algo y usted considera, no, es que eso no era así, pues usted me lo dice y miramos. Si usted tiene la razón, pues yo aprendo algo y corrijo algo que estoy haciendo malo. Si usted no tiene la razón, pues yo le argumento qué es y usted comprende que efectivamente no está, tenías una apreciación errónea y ya, no pasa nada. Y aprendemos ambos, o aprendemos todos. Entonces no hay problema que me interpelen cualquier cosa que yo esté diciendo. ¿Listo? Bueno. Entonces, ¿qué pasa? Pregunto, si yo conozco el ángulo externo, ¿puedo conocer el ángulo interno? Se puede medir, ¿no? Pero sin necesidad de medirlo, ¿podría sacarlo o no? Pues sí, no, porque igual la suma de todo tiene que dar 360 grados. Eso. Entonces usted coge 360 y le quita 257 y sabe cuál es el ángulo de acá. Vamos a decir verdad. Calculadora. 360 grados, que es la totalidad de la circunferencia, menos 257.89. Eso dio 102.11. Vamos a decir verdad. 102.11. Ángulo entre esta y esta. 102.11, ya va la fija. Que sería el conjugado, ¿no? La suma de dos ángulos que den 360 son conjugados. Entonces, a partir de la información que yo les entregué en la poligonal, pues yo les di los azimut, les di ángulos externos, les di ángulos internos. Entonces, usted lo que tiene que aplicar ahí es conceptos. Este más este me saca este, entonces ya lo doy. Disculpe una pregunta. Que según yo, pues ya terminé el poligonal, pero sin embargo todavía no. O sea, el último rabito no me cuadró. Lo cierra, no te va a cuadrar, nunca te va a cuadrar. No, o sea, yo lo hice así como empezó con el video que usted tiene en YouTube de cómo iniciar el poligonal. Con ese empecé, así que pues, ¿ese no me cierra entonces? No cierra porque no hemos compensado los ángulos. Cuando la gente queda una abertura, no te preocupes, no hay problema. Porque es que sucede, vamos a hacer el ejemplo aquí. Por fórmula matemáticas, ustedes deben de saber que la suma interna de los ángulos debe dar un valor. Si yo tengo un triángulo, ¿cuánto da la suma interna de los ángulos internos de un triángulo? 180. 180, eso no tiene pierde, siempre va a ser 180. Entonces, ¿qué pasa? Voy a coger un triángulo, ojo. Voy a coger un triángulo y
y a posta le voy a dañar un ladito. Voy a cambiarle la abertura un poquitico. Digamos que aquí está. Entonces, aparentemente yo lo veo bien, como un triángulo. Pero si yo lo mido, bueno, le pongo más decimales porque de pronto voy a tener que necesitar más decimales. Si yo le digo angular y tomo este ángulo aquí, que fue el que sé que cambié, pues mira que aquí ya no me da 60 grados, me dio 60.0134. Entonces, si yo le entrego a una persona esta poligonal, y esa persona va y la dibuja con estos ángulos, pues nunca le va a cerrar, nunca le va a cerrar. ¿Por qué nunca le va a cerrar? Pues porque no, este ángulo está mal marcado, porque no, los ángulos, no, las sumas no están dando 280, y ya sabemos que si es un triángulo, la suma tendría que dar 180. Entonces, cuando uno suma todos los ángulos y no le da el valor que uno sabe que tiene que darle, hay que hacer una cosa que se llama compensación angular. Y eso pues es lo que uno le enseña a la gente, en parte de las cosas que uno le enseña a la gente en topografía, o sí, cuando ve la materia de topografía. ¿Qué tendría que hacer esta persona acá? Si fuera un topógrafo, o si estuviera en civil y estuvieran viendo topografía, pues le tocaría saber cuánto es la diferencia. La diferencia es 134.0134. Entonces tendría que empezar y repartir. Bueno, hay varios métodos, pero uno de los métodos es repartir esa diferencia entre los tres valores. Entonces, calculadora, 0.134 dividido 3 para saber cuánto le tocaría a cada uno. Le tocaría de 0.044. Entonces cogería el ángulo de 60 y le quitaría 0.044. Y al siguiente 0.044 y al otro 0.44, entonces ahí sí ya queda con 180. Entonces lo compensa. Entonces la poligonal que yo les entregué a ustedes no está compensada. Si ustedes suman todos los ángulos, no da el valor que tiene que dar. ¿Y cómo sabemos cuál es el valor que tiene que dar? Pues yo les enseñé, o ustedes vieron, que hay que hay una fórmula para la sumatoria de ángulos. Entonces la fórmula dice que si son ángulos internos, se le resta. Y si son ángulos externos, se le suma. ¿Se le suma qué cosa? Vamos a hacer el ejemplo. Si yo tengo una poligonal, pongámoslo con 5 lados. Bueno, con más lados. Aquí. ¿Cuántos lados o cuántos vértices tiene esta poligonal? Tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, si yo tuviera los ángulos internos, si me estuvieran dando este con este con este con este, de los internos, y no me dan este ángulo de acá, no me lo dieron, entonces me dicen calcule este ángulo. Pues lo que yo tengo que hacer es, eso es uno de los ejercicios pues, que se hace, es hacer la fórmula, y la fórmula dice, si son ángulos internos se le suma, se le resta, qué pena. Si son externos se le suma. Entonces como aquí los tengo internos, se le resta, entonces la fórmula sería 180 por los vértices que tengo, o los lados, que es la misma cosa, menos 2, igual a un valor X. Entonces, ¿cuántos vértices tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea que n vale 6. Como n vale 6, 6 menos 2, 4. Y 4 por 180, entonces calculado 720. 4 por 180, 720. O sea que la suma de todos los ángulos, de todos los que tengo aquí, tendría que dar 720. Entonces, vamos a sumar, calculadora. No le voy a meter los decimales por rapidez. 58 grados de uno, más 155 del otro, más 108 del otro,
más 97 del otro, más 75 del otro. Eso me dio 493. ¿Cuánto me falta para llegar a 720? Pues calculadora. 720 menos 493. Más o menos 237 grados. Por los decimales debe estar entre 236 a 237. Vamos a decir verdad. Ángulo entre este y estos. 225. ¿Y cuánto me...? Tengo muchos decimales porque... A ver qué dice mal. Algo raro pasó. 58, 155, 108, 97 y 75. Y la suma de todos tendría que dar... Ah, bueno, la suma tendría que dar 720, si está bien. 237 grados y 225. Ya le metemos los decimales para ver por qué. Que tiene que dar exacto. Calculadora. 58.1120 más 155.8515 más 108.1042 más 97.0198 más 75.0557. Eso dio 495. Ok, entonces si a esa operación que acabo de hacer, todo esto, te digo 180, que es la fórmula, por número de lados 5 menos 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, qué pena, 6 menos 2 que le voy a restar por la fórmula. Si a todo eso que me dé ahí le resto todo lo que está a la derecha, pues tendría que ser el ángulo que me hace falta. 180 por 6 menos 2 menos todo lo que tengo ahí. Le tendría que dar el ángulo que me falta. ¿Cuánto dio? Vamos a ver. Dio 224, 95, 68. Ahora, ¿por qué sigue habiendo una pequeña diferencia ahí? Pues por más decimales, porque eso tiene más decimales. Pero si ve que ya puedo hallar este ángulo de aquí, siempre tendrá que dar, si son 6 lados, tendrá que dar 720. Entonces, eso sería compensar la poligonal. A ver cuánto tiene que tener y lo que me sobre o lo que me falte, repartirlo entre todos. No sé si quedó claro. Muchachos, los escucho. Por mí está claro. Ok, no hay problema. Bueno, ¿qué otra pregunta hay? ¿Cero preguntas? Pues recuerden que el objetivo de esta asesoría es que me pregunten. Si no hay preguntas, Profe, pues... también tenía una duda sobre, también eso es de las cotas, pues también nos vamos a calcular el tamaño de las cotas. Lo mismo, pero se multiplica por 14. Esta fórmula dice que, calculadora, 14 por la escala del rótulo. El rótulo que yo puse acá fue 100, ¿no? 100 dividido 1000, porque yo trabajo en metros. El tamaño de la cota sería 1.4, el tamaño de las cotas. Vamos a decir verdad. Si yo voy a las cotas y en Modify, en FIB, le pongo 1.4. Ok. Y close. Y acoto este dibujo, me tiene que quedar las cotas a un buen tamaño. Vamos a decir verdad, ¿no? Mírenla, ahí está. ¿Listo? En el layout las cotas se quedan en la escala real, ¿cierto? Cuando Sí. hagamos los... O la misma fórmula, calculadora. En el layout el rótulo no crece, entonces la escala es 1. Entonces 14. Por 1 que es la escala, pues da 14. Dividido 1000, pues me da 0.014. Ese sería el tamaño en el layout, 0.014.
Listo, ¿qué otra pregunta hay? ¿Mis compañeros tienen alguna pregunta? Bueno, Pues- a ver, perdón. Tranquilo. No, que yo no tengo preguntas. Dale. No, Bueno. yo sí le iba a decir, profe, pues que intenté como usted me dijo y no funcionó. Disculpa, cuando decís que intentas... Ah, el ejecutable. Sí, sí. Bueno, ¿puedes compartir pantalla? ¿Tienes forma de compartir pantalla? Sí, listo, ahí. Bueno, pues, A ver, entonces, tú tienes el 2020 ahí. Windows no está buscando esto, bueno. Dale cancelar ahí. Vete al botoncito de inicio, la ventanita de Windows. Escríbele ahí AutoCAD. Escribe la palabra AutoCAD, no le hagas clic ningún, eso, AutoCAD. Eso, y ahí, hazle clic en ese que salió, que dice Civil 3D. Dale a abrir. O dale doble clic, la misma cosa. No, te toca volver a reinstalar el coso. Ahora, tú pregunto, cuando tú instalaste, después moviste alguna carpeta, porque eso suele suceder cuando la gente hace eso, que instala y después ¿no? la verdad, Y vete al explorador de Windows. Abre el C, por favor. Abre Autodesk. Abre Autodesk 2020. Y dale botón derecho del mouse en Setup. A ver qué nos dice. Ejecutar. Como administrador. Dale install. Déjalo que haga todo el proceso, a ver si te instala. Vamos a ver aquí. Dale Colombia, está bien, hacer. Hay hacer. NES. Dale install. Y ahí se va a demorar un ratote, porque mientras que instala. Después de que instale, se supone que ya teóricamente debería funcionar. Pero me dices que eso no te había querido dar, y ahí corrió. Pero bueno, no importa, bueno, no hay problema. Listo, ¿qué otra pregunta hay? Yo, profe, bueno, una de mis preguntas es sobre los bloques. ¿Usted nos puede enviar alguna librería de bloques o tendríamos que buscarla de...? Ya se las voy a mandar. ¿Tú estuviste conmigo en un curso anterior, no? En dibujo aplicado de ingeniería civil sí hace 2 años, sino no lo entendí, piso. Porque sino yo que siempre fue presencial. siempre las envío. Sin embargo, yo vuelvo a enviarla ahorita en el correo que está listo, que ya está casi listo para enviar. Ahorita, aquí tengo un link que dice material de apoyo y dice link con bloques. Y ahí está. Ya te comparto mi pantalla, qué pena. No, sí, estoy viendo. Ok. Entonces, yo ese link lo envío ahorita. Ya lo iba a mandar. Pues un día de la semana y ahí mando 30 casas para poder que saquen una casa de las que vayan a hacer. Quien no quiera hacer. Listo, profe, muchas gracias. Qué pena interrumpirlo. Perdón. Dale. Mi pregunta era sobre... ¿Puedo compartir pantalla? Un momento. Sí. Listo. Mi pregunta era sobre esta práctica, la de cimentaciones. Por ejemplo, cuando yo diseñé o sea, mi pregunta es las medidas de estas es según la norma, ¿cierto? Porque, por ejemplo, si no estoy mal, cada de esas bolitas era cada cierto espacio, sino que usted no nos daba esta medida y yo tuve que
yo tuve que inventármela, porque usted literalmente no me... Dale, Fresco. ¿Qué sucede? Ah, bueno. Esa era mi pregunta. A ver, como eso es un emparrillado, y en el emparrillado se van a colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 varillas en el emparrillado. Pues si este emparrillado mide 1 metro, pues cada varilla estaría dividido 1 metro dividido 7 espacios. 1, 2, 3, 4, 5, 6 espacios. Esa sería la distancia entre ellas. Normalmente van cada 15 o cada 20, pero todo dependerá del tamaño del emparrillado que se vaya a hacer. Listo, Sí, porque, ok, dime. porque es que, por ejemplo, aquí, Pásate, ahí aquí- debe estar la medida. Acércate. aquí nos da la base, exacto, pero el problema fue que la distancia de cada bolita era como mi pregunta, y esta distancia de esta parte, no sé, de esta, a ver, voy a acotarla, de esta, no aparecía en la... Esta medida no me va a ser la misma, ¿cierto? Porque esto fue ya hace mucho. Eso fue Tranquilo, como hace- tranquilo, no hay problema. Esta Esa medida me- no está en la diapositiva, entonces era como la bueno. sacábamos. Entonces vamos a mirar varias cosas. Vamos a mirar varias cosas. A ver, yo proyecto las diapositivas para poder ubicar. Listo, ya dije, listo, profe, hágale. Las diapositivas. Acá. Eso es la parte de zapatos. Zapatos. Acá. Ha cambiado un poquito porque yo cada vez que puedo le agrego más cosas. Aquí. Entonces vamos a mirar si hay información suficiente o falta. Entonces aquí dice que son 14 varillas, número 4, el número 4 sabemos que es media pulgada, en forma de U, cada 15 centímetros. Este arroba significa cada 15. Desde una varilla a la otra varilla hay 15 centímetros. Y en el plano, el acero longitudinal del castillo, aquí le coloqué que medía 25. Entonces, no sé por qué dices que de pronto no están los datos. Qué pena, de pronto fue que en ese tiempo no estaba. Bueno, Listo. Vale, no hay problema. Yo de todas maneras las diapositivas ya las actualicé y está así como está la que estás viendo acá. Entonces, la lectura es 14 varillas número 4 que miden 1,10 m en forma de U y van cada 15 centímetros. Eso es lo que quiere decir, o medio mostrar, es que estas varillitas forman una especie de una U, tienen 1,10 m de largo y en la parte del emparrillado pues tienen 1 metro, porque bueno, depende de lo que suban aquí. Y aquí está la separación entre ellas, o sea que entre una y la otra van a ser 15 centímetros. Listo, ¿qué otra pregunta hay? bueno, otra pregunta de mi parte. Qué pena. Dale, no te preocupes, que para eso es este espacio. Aprovecho que hay poca gente. Por ejemplo, yo, a ver, ¿cómo le explico? Por ejemplo, para el parcial 1, usted nos da las 3 horas, ¿cierto? Pero, por ejemplo, el parcial 2, que es más largo y usualmente usted nos daba más tiempo, ¿también nos da las 3 horas o nos va a dar más tiempo? Porque usualmente el parcial 3 es diseñar, pues en los ejemplos que viste, es diseñar como un kiosco. Sí, es un diseño, un kiosco. No, todo... Con todo, con corte y con todo. Sí, de acuerdo. Pero si miras el enunciado, realmente es un cajón, el parcial es un cajón que es como el sitio del mostrador donde se venden las cosas, y otros 3 cajoncitos, o 6, que serían los baños de los hombres y los baños de las mujeres. Y ya no tiene nada más. Sobre eso es que armas corte y armas las demás cosas. Técnicamente el tiempo que doy siempre va a ser las mismas 3 horas. Lo que pasa es que para que tú logres hacer ese parcial, pues ya tuviste que haber pasado por el parcial número 1. Si pasaste por el parcial número 1, pues tienes claro cómo hacer cortes, cómo hacer baños, cómo hacer todas las cosas, y ya tienes todas las figuritas listas, porque los baños ya lo hiciste en la casa, las paredes también trabajaste paredes en las casas, ya tienes todos los elementos necesarios hechos en la casa. Entonces mucha de la información para el kiosco pasa de la casa al kiosco.
Sí, profe. Listo, ya muchas gracias. Esa era mi última No duda. problema. Listo, ¿qué otra pregunta hay? ¿Cero preguntas? Hasta ahora por experiencia, tanto presencial como virtual, el parcial número 1, el promedio en tiempo que la gente se ha gastado han sido 2 horas. Pues los que han logrado cumplir con el parcial, ¿no? Porque el que no lo ha logrado cumplir o le ha quedado medio, pues ni las 3 ni las 4 horas le va a alcanzar. Y para el parcial número 2 ha sido 2 horas y 50 minutos, ha sido el promedio. He tenido gente que se ha ido por los opuestos, he tenido gente que se ha ido en el primer parcial a 1 hora, pero ese ha cacharreado, ya venía trabajando con AutoCAD. Pero lo típico es 2 horas, sí, con lo que yo les enseño. Y en el parcial del segundo parcial, lo típico o lo que menos se ha gastado ha sido 1 hora y media. Por eso les digo que es necesario que hagan las prácticas. Si ustedes no hacen las prácticas, pues no han practicado. Y si no han practicado, pues el tiempo no les va a dar, no les va a alcanzar. Por eso no hay problema de que usted mire sus apuntes, que usted mire los videos, mire todo. Es más, hay videos donde explico cómo hacer el parcial, ¿no? Los 2 parciales. Y ustedes pueden entrar a mirar y tratar de copiar y tratando de responder el parcial viendo los videos, pero no le va a dar el tiempo. Por eso, la secuencia lógica y la que ustedes deberían de tener es hacer las prácticas. Si hacen las prácticas, están listos para los parciales. No tienen problema, no van a tener ningún problema. Van a tener el tiempo suficiente y les va a quedar bueno. Si no hacen las prácticas, sino que se saltan los videos y piden copiar las prácticas, pues el día del parcial no pueden, no alcanza. Listo, muchachos, ¿qué otra pregunta hay? Bueno, no siendo más, que tengan Bueno, una... pero a veces, ya esa es mi última pregunta. A veces cuando yo exporto, o sea, cuando yo pego el rótulo, ¿Sí? Yo lo pego con una medida, pero después se me desacomoda. No sé, no sé si es porque lo pego mal o... Pues no sabría decirte qué hace que se desacomode, pero lo que sí sabría decirte es cómo volverlo a acomodar. Me explico. Este quedó 100, ¿no? Si por X o Y motivo, sin querer lo escalé, así a ojo, me quedó ya más grande y yo necesito volverlo a poner el tamaño que es, pues simplemente llamo las propiedades con control 1, lo selecciono y le digo, mire, está en 191, no, 191 no es, tiene que ser 100. Y ya, lo acomodé. Y ya después lo muevo pues, para que quede bien distribuido dentro de mi dibujo. Ya, solucionado el problema. Listo, profe, gracias. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, lo voy a comentar acá porque muchos ven la asesoría. Técnicamente la siguiente semana sería una semana asíncrona, donde yo les mandaría los videos y ustedes realizarían sus prácticas sin apoyo mío. Pero como esta es la primera semana que empezamos y todavía hay gente que no puede instalar el AutoCAD, entonces la siguiente semana va a ser normal, va a ser síncrona, nos conectamos normales. Después empezamos a trabajar para que trabajemos la metodología del curso, que es la que se llama Flip Classroom, donde usted ve los videos, desarrolla la práctica, lo que no pueda me lo pregunta y termina la práctica y me la envía. Es un proceso donde pues, el estudiante pues estudia como debe estudiar. Bueno, muchachos, que tengan una feliz noche, si no hay más preguntas, y nos vemos, queriendo Dios, el lunes, de lunes en adelante. Listo, profe, buenas noches, profe. Gracias. Vale. Listo, profe, hasta luego, gracias. Ahora subo este video. Vale, que estén bien.